verdadero, un gozo, poder abrir la palabra de Dios y ustedes sí, exponer la verdad, la gloriosa reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. En los tiempos del Imperio Romano, la esclavitud era algo muy común. Habían esclavos en todas partes. Y en Filemón, la carta a Filemón, tenemos el relato de un esclavo llamado Onésimo, quien escapó de la casa de su amo. Este esclavo escapó a Roma, donde solían huir los esclavos, ya que era una ciudad grande donde podían ocultarse fácilmente. El esclavo que escapare de la casa de su amo merecía la muerte. Y podemos ver también en el relato que Onésimo no solo escapó, sino que también le robó a su amo. Por la providencia de Dios, allá en Roma, pudo escuchar la palabra de Dios siendo predicada por Pablo, y el Señor, en su soberana gracia, infinita gracia, lo salvó. Ahora Pablo, ya Onésimo siendo un creyente, manda de regreso a Onésimo a la casa de su amo, Filemón, pero no lo manda tan solo así, sino que lo manda con una carta de reconciliación, una carta dirigida a Filemón, en la cual viene Pablo y le dice a Filemón: te ruego, por favor, recibí a Onésimo, mi hijo, que engendré en mis prisiones, recibílo como a mí mismo. Hermanos, esa es la imagen de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no creamos nuestros cuerpos ni nuestras almas. Somos posesión de Dios por derecho de creador. Él nos creó, por tanto le pertenecemos a Él. Pero ¿qué pasó? Nos rebelamos. Hemos huido de la presencia. Hemos huido de nuestro amo. Pero también, hermanos, quiero que miremos que hay un reconciliador. De la misma manera, nosotros siendo enemigos de Dios, hemos sido reconciliados. ¿No les ha pasado a ustedes que posiblemente han peleado con alguna persona o están en enemistad con alguien? ¿Y qué sucede? No puede haber paz verdadera. Cuando estamos enemistados con alguien, el odio absorbe tanto nuestro corazón que en realidad no hay paz ni con esa persona ni en nosotros en general. Por esa misma razón, por esa razón de la enemistad, solo puede haber verdadera paz cuando hay una verdadera reconciliación. Cuán hermosa es la verdadera reconciliación encontrada en este pasaje. Tal vez lo que usted necesita el día de hoy. Todo hombre necesita reconciliación. Si no es un creyente, necesita reconciliación para con Dios. Y si lo es, tal vez usted hoy se sienta cargado y sin paz. Y en esos momentos cuando nos sintamos lejos de Dios, en esos momentos en que hemos pecado y nos sentimos lejos, podemos recordar la obra reconciliadora de Cristo, la cual trae paz a nuestras vidas. Veremos esta reconciliación, hermanos, reflejada en tres verdades. Tres verdades con respecto a la obra reconciliadora de Dios, para que nuestra paz descanse en la obra completa de Cristo en la cruz. Tres verdades con respecto a la obra reconciliadora de Dios, para que nuestra paz descanse en la obra completa de Cristo en la cruz. En primer lugar, veremos la verdad de que el agente de la reconciliación es Dios Hijo. En segundo lugar, veremos que el estado de la obra reconciliadora o el estado de la reconciliación es presente. Y por último, veremos la condición de la obra reconciliadora, es una evidencia. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses 1, 19 al 23. Colosenses 1, 19 al 23. Ese pasaje estaremos estudiando esta tarde. Y dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais enemigos, que erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, el apóstol Pablo, quien estaba preso en Roma a causa del Evangelio, escribió una carta a la iglesia en Colosas, una iglesia que él jamás había visto en persona, pero que amaba con todo su corazón. La población en Colosas consistía de varios gentiles, sin embargo había también una población judía, lo que significa que la iglesia en Colosas estaba compuesta por varios filósofos también y varios religiosos, quienes se llamaban a sí mismos cristianos, pero que querían meter sus prácticas religiosas y filosofías huecas a la iglesia. Pablo le escribe esta carta a los colosenses para advertirles de esos falsos maestros quienes estaban predicando un Cristo diferente, ya que él estaba consciente de que un Cristo diferente al de las Escrituras no puede salvar a nadie. Ahora, estos falsos maestros enseñaban que la materia era mala y que el espíritu era bueno, y que por tanto, ya que la materia era mala o lo visible, Dios no pudo haber creado la materia, Dios no pudo haber creado lo que vemos, ya que Dios es bueno. Entonces ellos decían que Dios creó muchos ángeles y llegó a crear uno tan lejano que ese creó todo. Ahora, estos falsos maestros enseñaban que Cristo era uno de estos ángeles, una de estas emaciones, por así decirlo, de Dios. Por tanto, ellos decían que Cristo no era suficiente para la salvación, sino que tenía que ponerse bien con todas las otras emaciones, con todos los otros ángeles. Y ahora también ellos argumentaban que ya que Cristo era un ser angelical, Él en realidad no se pudo encarnar, porque la materia era mala, como ellos decían. Pero aquí tenemos un problema también, hermanos, porque si Cristo no se encarnó, significa que tampoco murió. Hay dos implicaciones claras para ellos: o Cristo no era Dios, y si era Dios no se había encarnado. Eso es lo que ellos pensaron. Ahora, ¿qué nos dice la palabra con respecto a Cristo? Bueno, vamos a ella para encontrar respuestas. Primero, veremos la primera verdad con respecto a la obra reconciliadora de Dios, y esa es que el agente de la obra reconciliadora es Dios Hijo. Lo veremos en tres fundamentos. Primero, la identidad de la gente. ¿Quién es esta gente? Luego miraremos la misión de la gente y la manera de cumplir la misión. Primero, la identidad de la gente. Verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Este verso empieza con una conjunción, lo que nos une a los versos anteriores. Podemos notar un patrón. En el verso 15 se nos da una descripción de lo que Cristo es, y luego de los versos 16 a 17 se nos explica el porqué de esta declaración. Nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y luego nos dice por qué. Versos 16 y 17: porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, en el verso 18 vemos que nuevamente se nos vuelve a decir algo con respecto a la identidad de Cristo, el agente de la reconciliación. El verso 18 nos dice que Él es la cabeza, el principio y el primogénito de entre los muertos, primogénito de esta nueva creación, la cual es su iglesia. Se nos dice que Cristo es el primogénito entre los muertos, o sea, el primero en resucitar de entre los muertos para jamás volver a morir. Y ahora el verso 19, nuestro pasaje, nos da la explicación de por qué Él es el primogénito entre los muertos. Y dice: porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermanos, aquí vemos que Él no solo es la imagen exacta de Dios, sino que todo lo que Dios es habita en Cristo. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo, todos los atributos, toda la gloria de Dios habita en Cristo. Y este ha sido el agrado eterno del Padre. Eternamente el Padre se ha complacido en que en su Hijo habite la totalidad de la plenitud. No es que en algún momento en la eternidad vino el Padre y estaba: ok, voy a crear al Hijo y le voy a dar toda la plenitud. No, eso es blasfemia. Lo podemos ver en la palabra, que esto ha sido eternamente. El Padre, Dios; Hijo, Dios. Aquí nos dice que Cristo no es un ser creado, como decían los gnósticos, los falsos maestros, sino que es Dios mismo. No solo es igual a Dios, sino que es Dios. No es un ángel más, como enseñaban ellos. No, Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1 al 3. Y este es el Padre hablando en Hebreos 1:8, dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y así podemos seguir viendo en las Escrituras más ejemplos, pero no debemos también pasar por alto cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo ha sido eternamente Dios, y ese ha sido el agrado eterno del Padre. Sin embargo, este pasaje nos habla de Cristo en su humanidad. Lo podemos ver más claramente en el capítulo 2, versículo 9, que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Verbo eterno, el Hijo amado del Padre, quien es Dios, se encarnó. Pero, ¿por qué se encarnaría el Hijo eterno de Dios? ¿Quién es Dios? Eso nos lleva al punto B, la misión de la gente. Por medio de Él, dice el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué se encarnó entonces? Porque esto agradó al Padre. ¿Por qué se encarnó? Porque había un plan, una misión que cumplir, y el Hijo es el agente de esta misión. Una misión planeada desde siempre, desde la eternidad. Desde que ha existido Dios, siempre ha tenido eso en mente. La misión, la cual es la misión de reconciliación. Versículo 20 dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por cuanto agradó al Padre, reconciliar consigo todas las cosas. Hermanos, esta misión requería que Dios Hijo se encarnara, pues solo siendo un hombre podría ser el mediador entre Dios y los hombres. Solo siendo un hombre podría traer verdadera reconciliación al hombre con Dios. Reconciliar significa volver a unir dos partes, dar la idea de enemigos haciendo las paces. Pero algo muy interesante en este texto es que dice: reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, si vamos un poco atrás, podremos notar que estas cosas son las cosas que Él creó. En el verso 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí está la explicación. Cuando Dios creó al hombre, lo puso como mayordomo sobre toda su creación. ¿Y qué sucedió cuando pecó el hombre? Toda la creación fue maldita. La muerte entró al universo. La maldición de la muerte no solo vino al hombre, sino a toda creación. Todo animal muere, todo árbol también. Todo está en un proceso de descomposición. Y eso es porque todo ha sido maldito. La creación del Señor fue maldita a causa del hombre. Por tanto, el plan eterno de Dios era reconciliar consigo todas las cosas. Esta es una reconciliación futura de todas las cosas, una que será evidente en el milenio, al Cristo venir y reinar en la tierra. Y después de su reinado de 1000 años, hermanos, Él creará unos nuevos cielos y una nueva tierra. Todo lo que ha sido maldito a causa del hombre, Dios lo reconcilia a través de su Hijo amado. Pero, ¿qué se logró? ¿Cómo se logró esa reconciliación? Bueno, el verso 20 nos dice la manera de cumplirla, la manera de cumplir la misión. Dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paz, ¿mediante qué? Sangre, muerte. Por esta razón, Dios Hijo se encarnó. Se encarnó para traer paz. ¿Cómo? Muriendo. El Hijo amado, el Hijo eterno, el Verbo, el Hijo de Dios, se encarnó para traer paz. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe que ofrece esa paz que tanto añoramos, que tanto necesitamos. Esa paz que no tenemos sin Él. Pues obtuvo la paz con su sangre, hermanos, la sangre de su cruz. Hermanos, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la sangre del Hijo de Dios tuvo que ser derramada para traer paz y reconciliación? Bueno, eso nos lleva a nuestra segunda verdad. Vimos la primera verdad, la cual es que el agente de la obra reconciliadora es Dios Hijo. La segunda verdad es que el estado de la obra reconciliadora es presente, es ahora.
Y esto lo veremos en dos fundamentos. Primero, el estado previo, éramos enemigos. Y en segundo lugar, el estado actual, ahora somos amigos. Miremos lo que éramos antes. El estado previo, éramos enemigos. Como dije, verso 21 dice: y vosotros que erais extraños. Éramos extraños, hermanos. O sea, totalmente alejados de Dios y su justicia. Totalmente alejados. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pregunta Salmo 24. Y él mismo responde: solo el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado por engaño. Díganme, ¿qué esperanza hay? No hemos hecho esto, no somos estas personas. Hemos fallado en cada uno de esos puntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, removidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Eso dice aquí, éramos extraños, alejados. Pero no solo estábamos alejados, hermanos, sino que también éramos enemigos. Y eso lo vemos también, la rebelión de los enemigos, en el verso 21. Y vosotros que erais en otro tiempo enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras. ¿Cómo podría el impío o el enemigo de Dios ser hecho amigo si él ha violado la justicia y la santidad de Dios? La palabra es clara cuando nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios fue claro cuando le dijo al hombre: el día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. La condena debía ser pagada. El enemigo del rey debía ser exterminado. La palabra es clara al decirnos quién es el enemigo de Dios. El enemigo de Dios no es solamente aquel que viene e insulta a Dios: Dios, te odio, Dios, me caes tan mal, soy tu enemigo. No. Ese no solamente él es el enemigo de Dios. Todo aquel que se ha rebelado contra Dios es enemigo de Dios, sin importar que lo insulte verbalmente o no. Dios no ha sido nada aparte de bueno con nosotros, hermanos. Quiero que miremos eso. No ha sido nada aparte de bueno con nosotros. Él nos creó para gozar de Él. Él nos creó y creó el universo para que nos deleitáramos en ver quién Él es. Él nos creó para que habitáramos en su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Él nos creó para ver su belleza, que satisface el alma y el corazón, para contemplar su gloria y extasiarnos de ella. Nos creó a su imagen conforme a su semejanza, o sea, personas conscientes, para que pudiéramos entender quién Él es. No nos creó como los animales, sin conciencia ni moralidad, no. Ellos no entienden quién es Dios. Nosotros sí sabemos que hay un Dios, hermanos, un Dios santo. Nos creó, nos dio un cuerpo y nos dio un alma eterna. Nos dio refugio, nos ha dado alimento, nos ha dado vestido. Mis hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Pero les contaré una cosita. Nosotros hemos hecho lo mismo que el diablo mismo hizo. Y me pueden decir: uy, ¿qué es eso? ¿Qué quieres decir con eso? No creo que lo que él hizo. Bueno, ahora les preguntaré: ¿qué hizo él? Bueno, vio a Dios en toda su gloria, lo vio en su trono, y ¿qué dijo? Yo quiero eso. Yo quiero el trono de Dios. Yo quiero ser Dios. Pensó que podría quitar a Dios de su trono. Pobrecito. Y Dios solo lo quitó de su presencia como migajas de pan, hermanos. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué les dije que hemos hecho lo mismo que el diablo? Porque así es. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis. Si coméis de este fruto no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo? Seréis como Dios. Entonces, ¿el hombre qué hizo? Dijo con sus acciones, mordiendo ese fruto: yo no quiero que vos seas mi Dios. Yo quiero ser Dios. Yo quiero ser el soberano. Quiero ser el todopoderoso. Yo quiero el trono de Dios. Ahora pensemos por un momento, ¿qué implicaría eso? Eso implicaría derrocar a Dios. Para tomar el trono de Dios, el hombre tendría que quitar a Dios de su trono, ya que solo hay un trono, hermanos. Solo hay un Dios. Hermanos, si ellos hubieran podido, matan a Dios.
lo mostraron con sus acciones. Mis amados hermanos, oro para que el Señor abra nuestros ojos, pues nosotros hemos hecho lo mismo. Verso 21 dice: y vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Nuestras acciones, hermanos, reflejan lo que está en nuestra mente y corazón. Una mente pervertida y depravada va a reflejar su ideología o su cosmovisión de la vida en sus acciones. Todo comienza en nuestra mente. Santiago 1, 13 al 16 nos compara en pecados con un embarazo. Tal como el bebé crece en el vientre de su madre, así va creciendo el pecado pecaminoso en nuestra mente. Y no piensen que no es pecado, desde el momento que está aquí es pecado. Pero ¿qué pasa? Se ve reflejado después en nuestras acciones. Porque, ¿qué pasa? El bebé pasa la concepción y el bebé empieza a crecer. Y luego, cuando llegan los dolores de parto, es imparable. Tiene que salir. Al igual, el pecado empieza en nuestra mente y ya es pecado. Pero ¿qué pasa? Crece, crece, crece. Lo mostramos en nuestras acciones. Por eso dice: enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué dice en ese versículo en Santiago? ¿Qué es la consecuencia del pecado? Dice: el pecado siendo consumado da luz la muerte. Hermanos, por esta razón se encarnó Cristo. El Verbo se encarnó para vivir esa vida perfecta y así hacer el sacrificio perfecto, cumpliendo la condena que el enemigo de Dios tenía. Para eso se encarnó Cristo. Ahora, miremos el estado actual. Ahora somos amigos de Dios. Antes éramos extraños y enemigos, pero ahora somos amigos de Dios. El estado actual dice: y a vosotros también, ¿qué? Os ha reconciliado. Amigos. Somos amigos, en primer lugar, por la obra presente de Cristo. Ahora os ha reconciliado. Ahora somos amigos, pues Él nos ha reconciliado, hermanos. Este es un verbo que nos indica que la acción fue completada en el pasado, pero que la acción sigue afectándonos aquí en el presente. Por tanto, si hemos sido reconciliados, siempre seremos reconciliados. No hay más enemistad. Una reconciliación absoluta. Una reconciliación planeada por el Padre, llevada a cabo por el Hijo. Y hermanos, esta reconciliación solo pudo ser llevada a cabo por la encarnación de Cristo. Amigos por la encarnación de Cristo. Lo podemos ver en el verso 22. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Somos amigos por la encarnación de Cristo. Cristo, Dios Hijo, el agente de la obra reconciliadora, se encarnó para que nosotros, enemigos, podamos ser vistos como amigos. Pero pensemos, ¿de qué serviría que Cristo se haya encarnado y haya vivido una vida perfecta? ¿De qué serviría la encarnación simplemente sin la muerte? La muerte, hermanos. En tercer lugar, somos amigos por el sufrimiento de Cristo. Verso 22 dice: os ha reconciliado por medio de la muerte. Gloriosa cruz, dice un canto. Oh, gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Primera de Timoteo 2:5. Pero hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo como Dios podía pagar, solo como hombre morir. Hermanos, y quiero que contemplen ahora la bondad del Dios reconciliador. Esto lo podemos ver en cuarto lugar: amigos para un fin glorioso. Verso 22 dice: ¿nos ha reconciliado para qué? Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios, delante de Él. ¿Para qué nos ha reconciliado? Para que seamos parte de su nueva creación, la iglesia, y del reino que jamás será destruido, pues su rey es Jesucristo, el primogénito entre los muertos, el que ha resucitado para jamás volver a morir. Jesucristo, el rey del imperio eterno del cual nos habla el verso 13, el reino del cual solo los santos pueden ser parte. Y mis amados hermanos, hemos sido reconciliados, y no solo reconciliados, sino hechos santos. Miremos el versículo 12, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha hecho aptos, Él nos ha hecho santos. Versículo 4 dice: el amor que tenéis a todos los
santos. Versículo 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sus santos. Nos ha limpiado de toda mancha de pecado también. Presentarnos santos y sin mancha, ¿verdad? Nos ha limpiado de toda mancha de pecado, hermanos. Pues la sangre preciosa del Cordero sin mancha fue derramada para nuestra purificación. Primera de Pedro 1:19 nos lo dice. Y no solo eso, sino que también nos ha hecho irreprensibles, pues su vida de obediencia absoluta fue imputada a nosotros. Cristo cumplió la ley. Hemos quebrantado la ley del Rey y por eso merecemos la muerte. Pero Cristo no quebrantó la ley, Cristo la cumplió. Por Cristo hemos sido reconciliados. Y no solo reconciliados, sino hechos santos, sin mancha, irreprensibles. Y no solo eso, sino que también hemos sido hechos hijos de Dios. Y no solo hemos sido hechos hijos de Dios, sino que herederos del reino venidero, el reino eterno, el reino de Cristo Jesús. Versículo 12 nuevamente dice: con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Qué herencia? La herencia de nuestro Rey. Versículo 15 dice: Él es el primogénito de toda creación, el heredero de toda creación. Pero esta creación acabará, hermanos. Esta creación acabará. Por eso el verso 18 es importante. Nos dice que Él es el primogénito, nuevamente, de la nueva creación. Primogénito de entre los muertos. El primero en resucitar para jamás volver a morir. Pues Él es el Rey que vive y permanece para siempre, y su reino es uno que jamás será destruido. Y nosotros, hermanos, somos parte de ese reino. ¿Por qué? ¿Por qué somos parte de ese reino? Porque así le agradó a Dios. Verso 19. Le agradó que el Hijo se encarnara y reconciliara a su pueblo para que fuera parte de ese reino. Nos ha reconciliado para el gozo eterno en Cristo Jesús, en la presencia de quien hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Pues lo que merecíamos era un tormento eterno a causa de nuestra rebelión. Nos ha reconciliado y purificado para presentarnos ante sí mismo y tomarnos como su esposa por los siglos de los siglos. Hermanos, hemos sido reconciliados. Pero ahora la pregunta: ¿cómo sé que he sido reconciliado? ¿Cómo sé que puedo tener paz verdadera? ¿Cómo sé que en realidad estoy bien con Dios? Ya que si tengo paz con Dios, tengo paz en mi ser también. ¿Cómo puedo tener esa paz? ¿Cómo puedo tener la certeza de que he sido reconciliado? Hermanos, el Señor ha puesto una condición, lo que nos lleva a nuestra tercera y última verdad, la cual veremos en 3 fundamentos. Esta verdad es que la condición para la obra reconciliadora, la condición es una evidencia. Esto lo veremos en que es una evidencia vista a través de una perseverancia inamovible. Y en segundo lugar, veremos que es una evidencia vista en una confianza absoluta en las buenas nuevas, vista a través de una perseverancia inamovible. Primero, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice el verso 23, solamente estén seguros de que han sido reconciliados y tienen paz para con Dios si permanecen firmes y fundados en la fe. Si han sido reconciliados, se verá reflejado en su perseverancia y firmeza. Fe en Jesucristo, fe en que es verdad lo que Él ha dicho, fe en que es verdad que dijo Él, que Él es quien dijo ser y por tanto cumplió lo que dijo que haría. Si no creen esto, hermanos, no tienen derecho alguno a sentirse seguros, pues todavía son enemigos de Dios. También lo podemos ver vista a través de una confianza absoluta en las buenas nuevas. Dice: sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si se mueven, hermanos, de esta esperanza, la única esperanza, no tienen derecho a tener paz alguna, ya que son enemigos de Dios. Si creen que hay otro medio de salvación, son enemigos de Dios. Si creen que hay otra esperanza, son enemigos de Dios. Si viven como el mundo, hermanos, ya se han movido de esta esperanza y son enemigos de Dios. Dice en Santiago: almas adúlteras, que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Si creen en otro evangelio, en otra esperanza, si viven como el mundo, se han movido
de la esperanza, del Evangelio, y son enemigos de Dios. La espada del rey entonces está sobre ustedes, está en su cuello. Sientan el frío. La única razón por la cual no ha pasado su espada en su cuello es por su gran misericordia. Es lento para la ira. Reconcíliense con Dios si no lo están, y tengan paz si ya están reconciliados. Paz, hermanos. Él ofrece paz hoy. Vemos buenas nuevas que deben ser proclamadas. Hermanos, si han sido reconciliados, nuestro deber es entonces proclamar las buenas nuevas. Verso 23 dice: el evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo. El evangelio debe ser proclamado, porque la fe es del oír, y el oír por la palabra de Dios. Por el oír. Este es el único mensaje de esperanza. Si usted está en enemistad con Dios, nuevamente repito, escuche hoy el mensaje de salvación. Encuentre el perdón divino en las llagas de Cristo. También lo podemos ver en un segundo fundamento. Buenas nuevas que requieren un proclamador. Verso 23 dice: el evangelio del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así como Pablo fue hecho ministro del evangelio, también todo súbdito del rey es llamado a proclamar este mensaje de reconciliación. 2 Corintios 5, verso 18 y verso 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra, ha sido dada al Hijo. Es a Cristo, el reconciliador, el Rey del reino eterno, a quien predicamos. Cristo Jesús, el príncipe de paz. Hermanos, éramos enemigos bajo la ira de Dios, pero ahora hay paz. Hay paz porque su ira no está más sobre nosotros, pues la totalidad de ella fue derramada sobre Cristo en la cruz. Paz. Hay paz, pues toda la enemistad ha desaparecido. ¿Recuerdan cómo empezamos? Les conté el relato de Onésimo, quien era un esclavo que escapó de la casa de su amo y por tanto merecía la muerte. Pero el Señor lo salvó y Pablo lo envía de regreso. Y se volvió a donde tu amo. Aquí está esta carta. ¿Qué les dije que decía la carta? La carta decía: Pablo le dijo a Filemón: recibilo, por favor. Recibilo como a mí mismo. Pero no solo le dijo eso. Había algo que pagar. Pablo añadió: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Paz, hermanos. Paz, porque el Hijo le dijo lo mismo a Dios Padre: yo lo pagaré. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es, pagado en su totalidad. Descansemos, hermanos, en el príncipe de paz. Cuando los problemas vengan a su vida, recuerden que su problema más grande ya no está. Podemos tener paz. Se les arruina el carro, problemita. Problema más grande, el enemigo de Dios, tengo paz. Pasa algo, se me muere un familiar, tengo paz en el Señor. Me va mal en esto, tengo paz, tengo paz, tengo paz. Si tengo paz con Dios, tengo paz en Dios. Si tenemos paz con Dios, hermanos, tenemos paz en Dios. Hermanos, hoy vimos 3 verdades con respecto a la obra reconciliadora de Dios. En primer lugar, vimos: el agente de la obra reconciliadora es Dios Hijo. En segundo lugar, vimos que el estado de la obra reconciliadora es presente. Y por último, vimos que la condición de la obra reconciliadora es una evidencia para que nuestra paz descanse en la obra completa de Cristo en la cruz. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, si las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos
sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Paz, hermanos, paz, porque la palabra de Dios lo dice. Tengan paz en el príncipe de paz. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias porque inundas nuestro corazón de paz. Paz en Cristo Jesús, paz. Porque no había paz, no podía existir paz, pues éramos tus enemigos. Pero fuiste grande en misericordia, lento para la ira, Señor. Recordaste nuestro estado, viste que solo éramos polvo. Señor, tú viste en misericordia. Ahora tenemos paz, paz por esa misericordia y por tu agrado. Porque te agradó que tu Hijo se encarnara para así traer paz a tus enemigos. Te alabamos por eso, Señor. Y descansamos en la paz que tenemos en ti. Porque si tenemos paz contigo, también tenemos paz en ti. Que esta semana, Señor, este año, podamos ir recordando, el problema más grande fue resuelto. Ahora tengo paz, tengo paz, tengo paz, tengo paz. Cualquiera que sea mi problema, diré, tengo paz, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien es el príncipe de paz, oramos. Amén. Amén.